Al viajar por el país y visitar iglesia tras iglesia como predicador invitado, he tenido la oportunidad en muchos lugares de conocer muchas iglesias, su ministerio de enseñanza y la obra de su escuela dominical. He notado que en muchas iglesias las clases de escuela dominical adoptan nombres interesantes. Por ejemplo, conozco una clase de señoras que se llama la clase Lidia. Hay una clase de escuela dominical en una iglesia en otro estado que se llama la clase Timoteo. Conocí en una iglesia una clase que se llamaba la clase de Efesios. Así, uno puede recorrer todo el Nuevo Testamento y escoger los nombres más conocidos. Muchas iglesias han escogido esos nombres para sus clases de estudio bíblico. Pero en todos mis días y en todos mis viajes, nunca he oído de una clase que se llame la clase de la Odisea. Nadie nunca ha escogido ese nombre para ponerlo en la puerta de su salón de clases. He estado en iglesias en donde ese nombre sería muy apropiado. Recuerdo una vez en la ciudad de Fort Wayne que pasé frente a una iglesia que tenía su propia librería. El nombre de la librería, fuera del templo, junto al edificio, era Librería Corintios. Yo había estado predicando una serie de mensajes sobre la carta a los Corintios y casi ni podía creer que alguien quisiera ponerle ese nombre y tener alguna asociación con lo que pasaba en Corinto. Le escribí al pastor y le dije: en realidad lo aprecio mucho a usted y a su ministerio. Usted tiene una gran iglesia, pero quisiera que cambiara el nombre de su librería. 3 meses más tarde lo cambiaron, porque encontraron que el nombre no decía lo que ellos esperaban que dijera. La iglesia de la Odisea es lo más lamentable de todas las iglesias. Es una iglesia que aquí en nuestro pasaje se describe no siendo ni fría ni caliente, sino tibia. Es una iglesia indiferente, no tiene celo por el Señor. Al leer la carta descubrimos que materialmente gozaba de comodidades y consideraba innecesaria cualquier actividad para el Señor. El versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tenían la bendición del Señor y Dios no los aprobaba. Es interesante ver al estudiar las cartas que Dios observa a la apostasía y se enfurece, pero cuando Dios ve la indiferencia, se enferma. La Biblia dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Veamos los destinatarios de la carta. Esta iglesia, que es la 7ª en la serie de las iglesias, se ubicaba en una ciudad fundada por Antíoco II, allá en el siglo III antes de Cristo. Se levantaba como a 60 kilómetros al sureste de Filadelfia sobre el camino a Colosas. Si usted hubiera vivido en esos días, habría pensado en la Odisea como una de 3 ciudades. Era parte de 3 ciudades que estaban muy próximas una de la otra. Las 3 ciudades eran Colosas, Hierápolis y la Odisea. Es interesante descubrir que Pablo menciona a las 3 ciudades en las palabras de clausura en su carta a la iglesia de Colosas. Busquen Colosenses, el capítulo 4. Noten cómo Pablo menciona estas 3 ciudades. En los versículos 12 al 18 del capítulo 4 leemos: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Así que pueden ver en esta carta que había una afiliación estrecha entre la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. De hecho, hay muchos eruditos que piensan que la referencia de Pablo a Arquipo en este último capítulo de Colosenses
es una referencia al pastor de la iglesia de Laodicea en un tiempo anterior, antes de que Juan escribiera esta carta a la iglesia. Bajo el Imperio Romano, la ciudad de Laodicea se había enriquecido mucho. Tenía un negocio muy rentable debido a la producción de tejidos de lana. Su suficiencia económica tal vez era parte del problema que la iglesia enfrentaba en su condición tibia. No obstante, al leer la carta vemos que es una ciudad interesante y una iglesia interesante. Pero sobre todo, es significativa para nosotros porque representa la última de las iglesias. ¿Cómo será la iglesia antes de que el Señor vuelva? La iglesia de Laodicea representa el último periodo de la historia de la iglesia. La iglesia de Laodicea es la iglesia del fin. Esto hace cada palabra de esta carta interesante para nosotros. Nos hace querer leerla con todo cuidado porque dice que creemos que el retorno del Señor es inminente. Y si realmente lo creemos, vamos a querer saber lo que debemos esperar de la iglesia y las condiciones que enfrentaremos al final de esta era. En esta carta es como si todo anduviera mal. No hay nada bueno en la carta. Es la única iglesia a la cual Dios no tiene nada bueno que decirle. En todas las otras iglesias hay algo que el Señor elogia. A la iglesia de Esmirna, el Señor no tiene sino cosas buenas para decirles. A la iglesia de Filadelfia, que estudiamos en los sermones pasados, la iglesia de misiones y evangelización, casi todo lo que les decía era bueno. Solamente hay una de estas iglesias a la cual no tiene nada bueno que decirles a modo de elogio y estímulo. No había nada bueno en ella, nada bueno en esta iglesia. Así que abramos la Biblia a esta carta y descubriremos que hay algunas condiciones muy significativas y características de la iglesia de Laodicea. Supongo que podría mencionar 7 u 8, pero es fácil condensarlas en 2 o 3. Así que me gustaría indicar el diagnóstico de la iglesia. Me gustaría que veamos la receta para sanidad que el Señor da en su carta. Estas son las características de la iglesia de la última era. ¿Qué debemos esperar de la iglesia al fin de la edad? La primera característica que vemos de la iglesia al final de la edad, de la iglesia de Laodicea, es que es una iglesia de acomodos. Los versículos 15 y 16 dicen: Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay 3 condiciones del corazón que se mencionan en el Nuevo Testamento. Primero que nada, hay algo que podríamos llamar el corazón ardiente. ¿Recuerdan a los discípulos en el camino a Emaús o después de la resurrección de Cristo cuando decían: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Leemos esto en Lucas 24:32. El corazón ardiente, el corazón encendido. Mateo 24 habla del corazón frío. A ninguno de ellos se les da la cobertura o importancia del corazón que se menciona en el libro de Apocalipsis, el corazón tibio. La palabra tibio se traduce de una palabra griega que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Pienso que esta analogía de esta iglesia se deriva de la topografía de la tierra de la región geográfica de Laodicea. Dice: debido a que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el distrito que rodea a Laodicea, a Hierápolis y a Colosas, había manantiales termales calientes. Cuando el agua estaba muy caliente, uno puede beberla. Pero si alguna vez ha tratado de tomar agua tibia, es lo más nauseabundo que hay. El sabor de esa agua enferma. Los historiadores nos dicen que para llevar el agua a la ciudad de Laodicea, habían instalado tuberías encima de la tierra desde Hierápolis para llevar las aguas minerales. También tenían tuberías que venían desde Colosas, desde donde traían agua fría a la ciudad. Pero debido a que las tuberías estaban colocadas encima del suelo, para cuando el agua mineral termal llegaba de Hierápolis a Laodicea, se había enfriado y se había entibiado. Y para cuando el agua fría que venía desde Colosas llegaba a Laodicea, se había calentado y se había vuelto tibia.
Así la gente de la ciudad de Laodicea estaba bien familiarizada con el terrible sabor del agua tibia. No sé si alguna vez ustedes lo hayan probado. Lo más cerca que puedo recordar es algo que teníamos en los días de mi infancia, antes de todas las medicinas modernas que tenemos disponibles ahora para tratar las gargantas irritadas. Una de las maneras antiguas para tratar con esto, y algunos todavía dicen que es lo mejor, es tomar sal y ponerle agua tibia, mezclarla en la boca y hacer gárgaras. Pensé que era lo más horrible del mundo. Era tan malo que hacía olvidar la irritación que estaba en la garganta. No puedo imaginarme a nadie en particular tomando un vaso de agua tibia y disfrutarlo. A decir verdad, ni siquiera me gusta una taza de café que no esté bien caliente. He estado en restaurantes donde sirven café tibio, café laodicense. Siempre lo devuelvo, no me gusta. Me gusta el café bien caliente. El Señor dice que el creyente tibio es un creyente como esos de la Odisea. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿De qué está hablando cuando habla de hacer acomodos? El cristiano tibio es el creyente confortable, cómodo, complaciente, que no se da cuenta de su necesidad. Si fuera frío, por lo menos lo sentiría. Tanto el agua fría de Colosas como el agua caliente de Hierápolis tenían sus propiedades valiosas. Pero después de viajar sobre la tierra y llegar a la Odisea, no servían para nada. Como creyentes en Jesucristo, tenemos toda la razón para estar encendidos. Romanos 12:11 dice que debemos ser fervientes en espíritu. La oración ferviente también es vital de acuerdo a Colosenses 4:12. Es evidente que algo había sucedido en la iglesia de la Odisea que les hizo perder su celo y entibiarse. John Stott ha escrito un excelente libro como comentario a las cartas a las iglesias de Apocalipsis y dice respecto a esta iglesia: la iglesia de la Odisea era la iglesia de corazón a medias. Tal vez ninguna de las 7 cartas es más apropiada para la iglesia del siglo XX que esta. Describe vívidamente la religiosidad respetable, sentimental, nominal, superficial, que está tan extendida entre nosotros hoy. Nuestro cristianismo es endeble y anémico. Parece que nos hemos dado un baño tibio de religión. El comentarista B.H. Sweet dice lo siguiente: aquí hay una ilusión de las fuentes termales de Hierápolis que en su camino por la meseta se entibiaban, y en esta condición se descargaban sobre el risco opuesto a la Odisea. Así como el agua tibia que venía de Hierápolis, así era la iglesia de esa ciudad. Stanley High, predicador de otra generación, habló de esta clase de iglesia cuando escribió lo siguiente: la iglesia había fracasado al no decirme que soy pecador. La iglesia ha fallado al no lidiar conmigo como individuo perdido. La iglesia ha fallado por no ofrecerme salvación solo en Jesucristo. La iglesia no me ha dicho las horribles consecuencias del pecado, la certeza del infierno y el hecho de que solo Jesús puede salvar. Necesitamos más del juicio final y menos de la regla de oro, más del Dios vivo y del diablo vivo igualmente, más de un cielo para ganar y un infierno que evitar. La iglesia debe traerme no un mensaje de cultivo, sino de nacer de nuevo. Tal vez yo le falle a una iglesia de esa clase, pero esa clase de iglesia no me fallará a mí. Esta descripción es acertada a muchas de las iglesias que se llaman iglesias de Jesucristo hoy. Tienen miedo de ponerse firmes en alguna cosa. No quieren ofender a nadie. El pastor gobierna la iglesia por consenso de los ricos dentro del cuerpo. Si se separa un ápice a un lado, está en problemas. Si se hace un poquito al otro lado, también está en problemas. No ha aprendido a pararse firmemente ante el púlpito. No ha aprendido que es responsable solo ante Dios por entregar el mensaje de la palabra de Dios. Las iglesias de Jesucristo de hoy, que han seguido el patrón de tratar de agradar a la membresía y hacer lo que es conveniente y lo que es cómodo, son iglesias que se han vuelto tibias, han perdido su celo por Jesucristo. Alguien puso sobre mi escritorio un artículo escrito por David Wilkerson. Es un artículo que apareció en una revista llamada El Evangelista.
Probablemente ustedes habrán oído hablar de David Wilkerson porque es el autor del libro La Cruz y el Puñal. Es un hombre que ha ejercido gran impacto a través de esta nación, especialmente trabajando con los drogadictos y en el interior de las ciudades. Cuando alguien dejó este artículo sobre mi escritorio, lo hice a un lado porque pensé que no tendría tiempo para leerlo. No estaba seguro de querer leer algo desde esa perspectiva sobre la iglesia de la Odisea. Pero un día lo tomé y empecé a hojear el artículo y me quedé sorprendido. Este hombre acusa mucho de lo que tiene lugar en la iglesia de hoy como parte de la mentira de la Odisea. No las emprende contra los que no son carismáticos, sino que acusa a los de su propia denominación. Habla de los problemas que enfrentan y al hablar de ellos también habla de muchos de nosotros. Dice en una sección del artículo, y lo leo al pie de la letra: lo que Dios deplora es la mezcla que se está introduciendo en muchos de nuestros círculos. La mezcla es sinónimo de tibieza. Se halla esta mezcla en todas partes donde se observe en estos días. Asista a los llamados conciertos de rock cristiano, por ejemplo. ¿Qué mezcla más increíble? Por lo general empiezan con: estaremos aquí solo para ministrar a Jesús, para glorificarle. Se oye hablar cosas dulzonas en cuanto a la santidad, el arrepentimiento y entregarse por entero a Jesús. De pronto, es el espíritu de Elvis Presley lo que parece caer sobre todos ellos y entonces se transforman justo ante nuestros ojos en músicos de rock pesado, saltibanquis, desvergonzados y sensuales. Antes de que el evento se acabe, se oye que se jactan de: vamos a llevar a Jesús a donde la iglesia nunca va, a las cantinas, a los conciertos seculares, a la televisión musical. Estamos orando que Dios nos dé el oído del mundo. Queremos alcanzar a la misma gente que el mundo alcanza. Si voy a creer lo que Jesús dijo, la gente del mundo los apedrearía con tomates y los expulsaría del escenario, es decir, si estuvieran realmente ministrando en el Espíritu. Mientras más cantan por Jesús, más los odiarían y los despreciarían. Los cantantes del Evangelio que el mundo está elogiando y aceptando han perdido la presencia de Jesús, exactamente lo mismo que causa el rechazo. El Evangelio de Jesucristo es locura para el gentil. Yo no escribí eso. No fue un bautista el que lo escribió. Fue un carismático el que escribió eso. Hay algunas iglesias hoy en las que si usted da la idea de que está encendido por el Señor, piensan que ha perdido un tornillo. La idea de estar en fuego para Cristo les parece a muchos un emocionalismo peligroso. Es como aquel individuo cuya esposa oró por años que él encontrara la salvación. Una noche, el hombre fue a una campaña, Cristo lo salvó y él se unió a la iglesia. Cuando le contó a su esposa que había sido salvado, ella se alegró. Cuando él le dijo que se había unido a la iglesia bautista, ella dijo: yo no quería que fuera salvado hasta ese extremo. Lo que ella quería es un creyente respetable, pero unirse a la iglesia bautista ya era convertirse en fanático. Lo que se nos dice en estos días es que nos mantengamos alejados de los extremos. Se supone que uno no debe ser fanático ardiente por el Evangelio, pero, como ven, el celo y el fanatismo son simplemente y por entero asuntos del corazón. De lo que Jesús acusa a la iglesia de la Odisea es que ella andaba en su fe con el corazón a medias. Les faltaba consagración, no hay entusiasmo, no hay celo por Dios. En cierta ocasión, fui con mi familia a un restaurante de comida rápida y allí encontré a un amigo que no había visto por largo tiempo y que es un pastor de una iglesia bautista en otro sector de la ciudad. Así que comimos juntos. Empezó a hablar de su ministerio y lo que Dios había hecho en el año anterior. Dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: algo pasó en nuestras iglesias hace unos 2 o 3 años. Le pregunté: ¿qué pasó? Me dijo: perdimos nuestro celo, perdimos nuestro sentido de urgencia. Solíamos ser iglesias grandiosas que ganaban almas, pero ya lo hemos perdido. Solíamos salir con nuestros autobuses para traer a los niños a la escuela dominical, pero hemos dejado eso. Nos hemos vuelto respetables y hemos perdido nuestro celo, y algo se ha perdido en nuestro ministerio. Al observar nuestra propia iglesia, tendríamos que ser sinceros y decir que muchos de nosotros hemos conocido en días pasados tiempos de mayor celo del que tenemos ahora. Tiempos cuando no tendríamos ninguna vergüenza de salir una noche a la semana y llamar a las puertas y hablarles de Jesucristo a las personas. Pero de alguna u otra manera,
nos hemos vuelto un poco más sofisticados de lo que solíamos ser y tal vez nos hemos entibiado un poco de esto del celo que una vez teníamos para el Señor. Pero, ¿lo han notado? Todavía tenemos gran entusiasmo por otras cosas. Tenemos gran entusiasmo por el entretenimiento. Todavía estamos dedicados al arte, a la literatura y a otras 1000 cosas. Pero cuando se trata de Cristo, de la religión y de la Iglesia, no hay ni entusiasmo ni celo y parece no haber sino mortandad de alma y corazón. Los militares parecen tener celo, pero el pueblo de Dios está apático, letárgico y tibio. Esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Recuerdo haber leído un relato de un creyente entusiasta que solía andar llevando colgando al cuello uno de esos letreros dobles que se cuelgan por delante y el otro a la espalda. Lo usaba como herramienta para testificar. El letrero del frente decía en letras bien grandes: «Estoy loco por el amor de Cristo». Andaba calle arriba y calle abajo y la gente lo veía y se mofaban y reían y le señalaban como si se hubiera escapado de un manicomio. Hasta que pasaban y ellos leían el letrero que llevaba a la espalda. Decía: «¿Por quién está loco usted?». Como ven, todo mundo está loco por algo o por alguien. Mire a su alrededor en el mundo en que vive y examine a los amigos que conoce. Nos hemos enloquecido por los deportes en nuestra generación. A nadie le encantan los deportes más que a mí. Pero las cosas ya están fuera del carril. Es peor cada año. Uno abre los periódicos y lee cómo la gente hace cosas y de atletas que están dispuestos a poner en peligro su salud solamente para poder tener un poco más de agilidad, unas cuantas libras más de peso, un poco más de fuerza, a fin de competir y ganar gigantescos salarios y acabar a los 50 años víctimas del cáncer del hígado o de alguna otra enfermedad producto de ingerir todos esos esteroides. ¿Qué le hace a una persona hacer eso? Es un mundo que ha enloquecido adorando entusiastamente al ídolo. Pues bien, quiero decirle algo. Si usted cree en Jesucristo y afirma ser creyente, no hay nada de malo con tener celo. Es más, uno tiene todo el derecho de tener celo y Jesucristo acusa a esta iglesia porque era una iglesia acomodaticia, tibia, dada a los acomodos. Quiero que noten la segunda característica de esta iglesia. No solo que eran dados a los acomodos, sino que la iglesia de la Odisea era una iglesia engreída. Noten lo que dice el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No es interesante lo que sucede cuando nos miramos nosotros mismos y ponemos ese cuadro en el mostrador? Y entonces dejamos que el Señor tome su retrato y lo ponga junto al nuestro. A veces hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿No les parece interesante al estudiar las iglesias, cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, que pensaba que era pobre cuando en realidad era rica? Los laodicenses se jactaban de que eran ricos cuando en verdad eran pobres. Tal vez tenemos un indicio en esta breve expresión del por qué la iglesia declinaba espiritualmente. Tal vez se habían engreído tanto en su ministerio que habían empezado a medir las cosas por las normas humanas en lugar de por los valores espirituales. A los ojos del Señor eran miserables, pobres y desnudos, pero a su manera de evaluar las cosas pensaban que lo habían logrado, que estaban prosperando. Como ven, la Odisea era una ciudad rica, era un centro bancario. Tal vez algo del espíritu del mercado de trabajo se metió en la iglesia y así sus valores empezaron a quedar tergiversados. Me pregunto si será por eso que muchas iglesias muestran fotografías de sus edificios en sus cartas circulares. Me pregunto si estas son las cosas que realmente debemos enfocar. ¿Es esto lo más importante? La Junta de la Iglesia de la Odisea probablemente podría mostrar el último informe anual y todas las estadísticas impresionantes. Sin embargo, Jesús dijo que estaba a punto de vomitarlos de su boca. Francamente lo enfermaban. La parte más sorprendente del artículo escrito por David Wilkerson es lo que quiero leerles ahora. Él dice: hermanos y hermanas, esta es la generación tibia. No se necesita ser teólogo para comprender que hemos llegado a la era de la Odisea que Jesús profetizó que surgiría en los últimos días. Simplemente compare lo que Jesús dijo de la iglesia tibia de la Odisea con lo que hoy se llama la iglesia de Jesucristo.
Jesús advierte al que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo en cuanto a este sistema religioso. Jesús claramente advirtió que una iglesia surgiría en los últimos días de la civilización que se jactaría de ser rica, de estar creciendo, aumentando en cifras y de ser autosuficiente. En otras palabras, una iglesia con gran influencia que ganaría gran visibilidad, poder, mientras que rehúsa toda corrección o escrutinio. Jesús dijo de esta iglesia: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Qué triste que esta iglesia en particular, arrogante y jactanciosa, esté siendo proclamada por tantos creyentes sin discernimiento como la iglesia gloriosa de los últimos días, con poder y dominio que subyugará al mundo y traerá de regreso al Rey Jesús. Es la mentira de la Odisea. Una querida alma me escribió lo siguiente. Dijo: ¿no se da cuenta, Señor, que nuestro próximo presidente será un hombre que hablará lenguas y estará lleno del Espíritu? ¿No sabe usted que todos esos grandes proyectos de edificios que están levantando los evangelistas son ordenados por Dios? El Señor está entrenando dirigentes, levantando gigantescos proyectos para que puedan pasar a cargos en el gobierno, y habiendo aprendido todo en cuanto a las altas finanzas y edificación, la Iglesia va a apoderarse del gobierno, y dirigentes llenos del Espíritu van a hacer las leyes, a eliminar el aborto, la pornografía y el crimen. Dios ha levantado una Iglesia poderosa para tomar el dominio ahora. El principal elemento en este concepto del reino de Dios en la tierra es el de un gobierno perfectamente justo que abarca a todas las naciones, bajo el cual no habrá ninguna injusticia, ni opresión, ni conflicto, ni se conocerán los males de la pobreza, y todos los hombres morarán en paz y prosperidad como hermanos. Lo que me alarma es que muchos creyentes de teología fundamentalista ahora sostienen nociones similares de Poliana en cuanto al papel de la iglesia estadounidense moderna. A mí me parece que están jactándose. Hemos llegado. Tenemos de 30 a 40 millones de evangélicos. Tenemos dirigentes carismáticos, populares y elocuentes. Tenemos dinero, la experiencia y cifras crecientes de los que se unirán. Apoderémonos del gobierno. He oído a pastores de iglesias grandes jactarse. Voy a edificar la iglesia más grande de los Estados Unidos porque los números significan poder e influencia, y debemos tener una iglesia grande y poderosa para imponer la moralidad y la voluntad de Dios sobre nuestra nación y nuestras comunidades. Estos pastores son así de arrogantes y así de jactanciosos. Esta iglesia orgullosa, rica y arrogante ahora codicia el poder, no el poder de Dios, sino el poder político. Codicia la Casa de Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema. Puesto que no hemos logrado producir un despertar y arrepentimiento como el del tiempo de Jonás y un cambio en los corazones de los hombres, ahora vamos, según algunos, a apoderarnos de las riendas del gobierno y a legislar la justicia. Esto suena tan consagrado, tan espiritual y vital como Israel. Muchos del pueblo de Dios están clamando por un púlpito imperial, con un líder espiritual que desarraigue los poderes atrincherados del mal y legisle un nuevo sistema moral. El dedo levantado y acusador de los profetas que proclamaban a voz en cuello y de los atalayas que lloran debe ser reemplazado por la pluma refinada del congresista cristiano que decreta leyes morales. No pude evitar preguntarme ¿a quién le estaba diciendo esto? Wilkinson añade al final de su artículo: Dios no se impresionó para nada con la opinión hinchada que la iglesia tenía de sí misma. La iglesia tibia de la Odisea no estaba destinada al dominio, ni al poder, ni a la autoridad de ninguna clase. Estaba destinada al juicio. Por casi 2000 años el mundo ha rechazado y perseguido a la iglesia de Jesucristo. La sangre de millones de mártires rechazados clama desde la tierra. Por siglos, a hombres y mujeres de Dios dirigidos por el Espíritu los han quemado en la estaca, los han cortado en dos, los han perseguido y cazado como si fueran animales. A los santos de Dios los han decapitado, a otros los han ahogado y a muchos los arrojaron a los leones. La Biblia dice que todos murieron creyendo en fe y el mundo no era digno de ellos. ¿Debo ahora creer que Jesús ha cambiado de parecer y ha decidido cerrar las edades con una iglesia tibia, rica, mimada, jactanciosa, arrogante y egocéntrica? ¿Consistirá el último ejército de Dios en obreros de urnas electorales ganando la votación?
¿Serán reemplazados los ganadores de almas con cabilderos que van por los caminos y los senderos buscando firmas para alguna causa social? Jesús arranca la máscara y deja expuesta la verdad respecto a la iglesia de la Odisea. No es lo que la iglesia piensa que ella es. No es lo que ella dice que es. No es rica, es pobre. No está creciendo, es pobre y está a punto de ser eliminada para siempre. No es que sea fuerte y que no tenga necesidad de nada. Más bien está desnuda y en vergüenza. No es una iglesia con una nueva revelación y profundas nociones bíblicas. Jesús dice que es ciega. No va a ser el vehículo del dominio de Cristo en la tierra, sino más bien el objeto de su ira y aborrecimiento. Tiene razón, pero nunca he oído que alguien lo diga en forma tan elocuente. ¿Siente usted esto al escuchar lo que está sucediendo en el mundo actual? No estoy diciendo que debamos evitar participar en la política. No estoy diciendo que no debemos hacer lo que podamos para cambiar lo que podamos cambiar. Pero, damas y caballeros, esa no es la misión de la Iglesia de Jesucristo. La misión de la Iglesia de Jesucristo es la redención de las almas perdidas, ganar al mundo para la causa de Cristo y hacer la obra de Dios que se nos bosqueja en el texto de la Biblia. Le reto a hallar un solo lugar en la Biblia en donde se nos diga que debemos reemplazar nuestro divino llamamiento de alcanzar el mundo para Cristo con la clase de cosas que se han introducido en la Iglesia y que nos han desviado de la misión real para la que Dios nos llamó desde el mismo principio. Como individuo, como ciudadano, quiero hacer todo lo que pueda para cambiar las cosas que deben ser cambiadas. ¿Les digo algo? Haría un día frío en el verano de California antes de que yo dejara mi púlpito o lo cambie por una plataforma política. Dios me ha llamado a predicar y ese es el llamamiento más supremo que alguien pueda recibir. Cuando uno predica la palabra de Dios, hace una diferencia en las vidas humanas y en la vida de la Iglesia. Es aterrador pensar en algunas de las cosas que han surgido en el horizonte en su generación y en la mía, y han alejado a la Iglesia de su propósito y tareas centrales. En su opinión, los laodicenses eran ricos, no tenían necesidad de nada, se habían enriquecido, pero en la opinión del Señor, eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Permítame preguntarle algo. ¿La opinión de quién prefiere? El Señor lo veía todo y de todos lados, ¿verdad? Así que aquí tenemos una iglesia que era acomodaticia y que era engreída. La tercera cosa, y esto es realmente sorprendente, es que esta iglesia de la Odisea era una iglesia sin Cristo. Observen otra característica en cuanto a esta iglesia. Es algo impresionante. Cristo está afuera de la iglesia llamando, tratando de entrar. Está afuera de la iglesia de la Odisea. Los siglos y las edades han presenciado el desarrollo, progreso y retroceso de esta iglesia. Durante todo este tiempo, en toda esta historia, el Señor no ha estado presente. Ahora ha regresado y está a la puerta. Está pidiéndole a la iglesia que lo reciba. ¿Está Él con su pueblo? No, no está con su pueblo. Está afuera, tratando de encontrar un lugar en la iglesia, pidiendo a la iglesia que lo deje entrar. Hay algo muy interesante que aparece en la última sección del versículo 20, y que es este famoso versículo de la carta a la Odisea. Es que Jesús está pidiéndole entrar para cenar con Él, la última comida del día, antes del amanecer. Se llama la cena. La cena sería la última y eso es lo que se indica aquí. Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, estoy llamando a la puerta de la iglesia y quiero entrar y participar de una última cena contigo antes del amanecer y antes del retorno de Cristo. Sí, creo que hay una razón para creer al estudiar la Biblia que antes de que el Señor regrese va a haber un retorno, un despertamiento, un tiempo en que se vuelve a Cristo. Si no lo hay, no será debido a que el Señor no le ha estado rogando a la iglesia que le permita volver a entrar en el cuadro. Es un cuadro triste que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Es una tristeza terrible. Cuando el Señor vino la primera vez, según Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Leemos en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que esté vigilante? ¿Habrá alguien que persista en creer? ¿Habrá alguien esperando que Jesús regrese? Si leemos esta carta con atención, tendríamos que preguntarnos eso, porque el cuadro que vemos es el cuadro de Jesús estando fuera de la puerta de la iglesia, llamando a la puerta y diciendo: ¿me permitirías volver a entrar? Me gustaría ser parte de mi iglesia. Me gustaría poner en ella de nuevo el programa de mi iglesia. ¿Qué cantidad incontable de iglesias conocemos como esta? En donde Cristo no tiene parte, en donde todo es nada más que un programa social, un centro de actividad, un lugar donde la gente vive para sentarse y sentirse cómoda, pero en la que Cristo no ha estado ahí por años. Él está a la puerta y llama. Ahora que hemos repasado las características de la iglesia de la Odisea o la iglesia de los últimos días, quiero que veamos el consejo que se da a la iglesia de la última edad. El Señor lo dice contundentemente en el versículo 18. Yo te aconsejo. ¿No es algo tremendo? Aquí tenemos a una iglesia que se ha entibiado en cuanto a su Señor. Sin embargo, Él dedica tiempo en su misericordia y gracia para darle un consejo. Quisiera decirle que como el gran médico, Jesucristo en su consejo le da algunas recetas a esta iglesia que está tan enferma. Esta iglesia está enferma y por eso necesita unas cuantas recetas. Receta número 1. Para los acomodos espirituales, para el acomodo espiritual, Jesús le receta arrepentimiento y celo. Noten el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El primer paso es el arrepentimiento. Si han leído las cartas con atención, ya saben que Cristo ha llamado a la iglesia de Éfeso en 2:5 y a la iglesia de Sardis en 3:3 a que se arrepientan. Ahora el mismo mensaje lo dirige a la Odisea. No hay ninguna intención de recubrir con azúcar esta acusación, y Cristo le advierte que los vomitará de su boca si no se despiertan, se arrepienten y vuelven a tener celo. Receta número 2, para la pobreza espiritual. Noten el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Estas son realmente noticias buenas para esta iglesia. Ellos pensaban que eran ricos cuando eran pobres. Pero el Señor les da la oportunidad de ser realmente ricos. Ellos son pobres, pero Cristo tiene oro. Ellos están desnudos, pero Cristo tiene vestidos. Ellos están ciegos, pero Cristo tiene ungüento para los ojos. Ellos no deben confiar más en sus bancos y en sus pomadas para los ojos o en sus vestidos, sino que deben venir a Él, y Él enriquecerá su pobreza, vestirá su desnudez y sanará su ceguera. Él puede abrir sus ojos para que perciban un mundo espiritual del cual nunca han soñado. Como ven, el problema con la iglesia es que ellos tenían la norma del oro en lugar de la norma de Dios. Ellos habían visto a la iglesia en términos de edificios, presupuestos, propiedades y oportunidades. Alguien hizo una gira visitando catedrales, iglesias y templos, y al comparar toda la riqueza increíble acumulada dijo: veo por todos lados que la iglesia ya no puede decir otra vez, no tengo ni plata ni oro. Y luego añadió, si eso es verdad, pero tampoco puede decir, levántate, toma tu lecho y anda. Tienen todas las riquezas, pero ningún poder. Esa era la iglesia de la Odisea, rica. Pero Jesús dijo, escuchen, yo te voy a permitir que compres oro real, voy a permitir que vengas y halles oro espiritual que enriquecerá tu vida, el oro del que la iglesia de Esmirna conocía, las riquezas que ellos tenían. Receta número 3, para la desnudez espiritual. Para tu desnudez te receto unos vestidos. Noten, en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Estos creyentes pensaban que estaban vestidos de esplendor, pero en realidad estaban desnudos. En la Biblia estar desnudo significa estar derrotado, humillado. Los laodicenses podían ir al mercado y comprar los vestidos más finos de lana, pero eso no supliría su necesidad real. Lo que necesitaban eran los vestidos apropiados de la justicia y de la gracia de Dios. En Apocalipsis 19:8 leemos que se nos vestirá con lino fino, limpio y resplandeciente,
y esto simboliza las acciones rectas de los santos. Salvación quiere decir que se nos imputa la justicia de Cristo, o sea que se nos pone a nuestra cuenta, pero santificación quiere decir que se nos imparte su justicia. Es hecha parte de nuestro carácter y conducta. Los laodicenses eran como el emperador del cuento de Hans Christian Andersen. Pensaban que estaban vestidos de esplendor, cuando en realidad estaban desnudos. El concepto de desnudez espiritual en la Biblia tiene que ver con estar espiritualmente derrotado y humillado. El Señor aconseja a los de la Odisea que compren de Él vestidos blancos. Como ya mencioné en un mensaje anterior, en el libro de Apocalipsis el creyente se le viste de eternidad de la justicia de su conducta, de los actos rectos, y les dije que si no ocupa en hacer algo para Dios, va a pasar la eternidad indecentemente desnudo. No tendrán nada que vestir. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo sé lo que necesitas, estás desnuda, pero voy a darte algo de ropa. Esta es la ropa que te voy a dar. Primeramente mi justicia de la salvación, y en segundo lugar, la justicia de la santificación conforme vives tu vida para mí. Receta número 4. Para la ceguera espiritual, colirio para los ojos. La Odisea era un centro médico, y una de las cosas que fabricaban y exportaban, entre otros productos medicinales, era lo que llamaban tefra frigia. Era una tableta que se vendía en todo el Imperio Romano. Era muy famosa porque los usuarios tomaban esa tableta y la trituraban con el fin de curar los ojos. Era un tratamiento medicinal muy famoso para problemas de la vista. Así que Jesús toma esa idea y les dice: tal vez sepas qué hacer respecto a la ceguera física, pero déjame decirte que yo tengo un colirio espiritual para los ojos que verdaderamente los abre para que puedas empezar a ver que no todo es la norma del oro, sino la norma de Dios. Al leer la carta con atención, verán dos cebras que corren paralelas, una al lado de la otra. Por un lado, tenemos la noción de la Iglesia que ha tomado un enfoque materialista de las cosas, y por otro, tenemos la noción de Cristo, quien toma la noción espiritual. Por un lado, tenemos la opinión de la Iglesia. Ellos ven toda la riqueza, las posesiones y las cosas que nosotros vemos en nuestro mundo hoy como tan importantes y que estos días se han introducido tanto en la Iglesia. Por otro lado, tenemos la noción de Dios. Él ve las riquezas reales, las realidades espirituales y le ofrece a esa iglesia la oportunidad de hacer un cambio. John Walworth ha escrito que hay una gentil ironía en las exhortaciones que les da de comprar estas cosas espirituales necesarias. El hecho era que ellos pensaban que estaban bien dotados con riquezas de esta tierra, pero lo que necesitaban no podían comprar. El oro del que Cristo hablaba no se podía obtener en el banco. Aquí puede haber una alusión a Isaías 55:1, en donde se da la invitación: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hay una manera diferente de hacer el trato cuando se trata con Dios. Eso es lo que está diciendo. Finalmente, receta número 5, para su carencia de Cristo, una invitación. En el versículo 20, Cristo le da una invitación a todo el que oye. En este pasaje se representa a Cristo en relación a la iglesia. A menudo hemos usado Apocalipsis 3:20 como un versículo de evangelización, y en un sentido lo es, porque es individual. Pero básicamente es parte de una carta escrita a una iglesia y no es tanto Cristo estando al pie de la puerta del corazón del individuo. Es Cristo estando a la puerta de la iglesia de los últimos días, llamando a la puerta, tratando de entrar. Es casi como el Señor diciendo: ¿podrías ver si puedes encontrar algún espacio para mí en el programa? Esta es mi iglesia, mi cuerpo, mi esposa. Pero observen la invitación. Campbell Morgan ha escrito: la única cura para la tibieza es una readmisión del Cristo excluido. La apostasía debe confrontarse con la fidelidad de Cristo, la vida en libertad con la convicción nacida de la autoridad de Cristo, la pobreza con el hecho de la riqueza de Cristo, la helada con el poderoso fuego de su entusiasmo y la muerte con la vida divina que es su dádiva. No hay otra cura para la soledad del cielo, para los males de este mundo.
para la tibieza de la Iglesia que volver a admitir a Cristo. Cuando se quiere tener a Cristo de nuevo en la Iglesia, hay que invitarlo a que regrese. A veces me pregunto, ¿por qué tengo que dar este mensaje aquí? Porque Cristo es parte de esta Iglesia. Pero me encantaría llevar este mensaje a muchas iglesias por todo el país. Simplemente llegar a decirles, ¿les gustaría volver a tener a Cristo en su iglesia? Él está allá afuera llamando a la puerta. Él quiere entrar. Todo lo que tienen que hacer es abrirle la puerta e invitarlo, y Él entrará. Una ocasión, hace años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar Londres. Fuimos para una conferencia. Fue algo hermoso porque Londres es una ciudad de iglesias. Uno de los grandes arquitectos de iglesias en años pasados fue un hombre llamado Cristóbal Wren. Y recuerdo que cuando estuve ahí, quería ver algunas de las iglesias que este arquitecto había construido. Muchas de las iglesias habían sido restauradas desde que la Segunda Guerra Mundial las destruyó. Por supuesto, una de las grandes iglesias en esa región es la Catedral de San Pablo. En esa Catedral de San Pablo hay un cuadro pintado por Holman Hunt titulado La luz del mundo. Tal vez ustedes hayan visto el cuadro y se hayan preguntado como yo, ¿por qué se le da ese título al cuadro? Porque no parece el nombre apropiado para la pintura. El título ilustra el genio espiritual del artista. Me parece que yo lo hubiera llamado Cristo llamando a la puerta. Pero fue la noción espiritual del artista lo que le dio el título. Jesús, la luz del mundo. Es el cuadro de una casa arruinada y descuidada. Las malas hierbas han crecido hasta la altura de la ventana. Hay hierbas que crecen en el sendero. Por todas partes hay ramas y hierbas malas, y los goznes de la puerta están oxidados. Pero en medio de esa ruina y descuido está la figura más bondadosa que uno pudiera imaginar. El Señor, en sus vestidos de majestad, tiene en una mano una linterna de la cual brota luz que ilumina toda grieta, y con la otra mano está llamando a la puerta. El sentido del artista y el asombro del que lo contempla es que hay la luz de la bendición y de la gloria que está muy cerca del alma de cualquier hombre. Jesús está ahí, llamando a la puerta, y la gloria de esa luz cae sobre la vivienda descuidada. Hay un relato que circula en cuanto a la pintura y que tal vez hayan molido. Es uno de los relatos más familiares y tiene que ver cómo un hombre que vio el cuadro fue a ver al artista y le dijo: «Sé que usted es el artista y que usted creó esta hermosa pintura, pero usted cometió un terrible error». Hunt le preguntó: «¿Qué quiere decir?». El hombre le dijo: «He notado que no hay una manija en la puerta». «¿La puerta? No tiene tiradera». El artista replicó: «No es un error. Usted entendió mal. La manija está por dentro. Nosotros somos los que debemos abrir la puerta». Cuando la abrimos, la gloria de esa luz penetra en el alma, y qué diferencia. El Señor dice: «Entraré y cenaré con Él y Él conmigo». Martín Lutero escribió: «Antes de mi conversión, si usted hubiera llamado a la puerta de mi corazón y preguntado ¿quién vive ahí?, yo hubiera dicho: Martín Lutero vive aquí». Si usted hubiera entrado para verme, habría hallado a un monje con su cabeza rapada, durmiendo en cilicio con 2 piedras como almohada y un látigo colgando al lado de mi cama. Pero ahora, si usted llama a la puerta de mi corazón y pregunta ¿quién vive ahí?, yo responderé: Martín Lutero ya no vive aquí. Jesús, el Señor, vive aquí ahora. Cuando Jesús entra, hay luz para la oscuridad, y hay alegría para la tristeza, y hay gozo para la aflicción, y hay esperanza para la desesperación. Pero la historia es sencilla. Jesús entrará solo si se le invita. A la iglesia de la Odisea que está presente hoy, a la iglesia de los últimos días, a la iglesia acomodaticia, a la iglesia engreída, a la iglesia sin Cristo, Jesús está afuera y le dice: «Déjame entrar. Por favor, abre la puerta». ¿Por qué Jesús no abre la puerta? La manija está solo por dentro, pero quiero que miren el último versículo por un momento y noten algo que tal vez no hayan visto. Aunque esta es una carta dirigida a una iglesia, se nos recuerda a todos en el versículo 13 que leemos: «El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 20 tal vez sea una invitación al pastor de la iglesia de la Odisea, pero noten cómo el versículo está enmarcado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una invitación personal para cada uno de nosotros, para que dejemos a Cristo entrar en nuestras vidas. Si no hemos sido salvados, es una invitación a que abramos la puerta del corazón y digamos: Señor Jesús, entra en mi corazón, toma residencia en mi vida. Si somos cristianos tibios, de la Odisea, carnales, si hemos hecho acomodos, si somos engreídos, aunque tal vez tengamos todas las cintas grabadas, todas las notas y todo el conocimiento, y aún así nos hayamos engreído en nuestro andar con Dios, sabiendo que nuestros corazones están tibios, con nuestro celo perdido y sin entusiasmo por el Señor, la invitación es para nosotros. Abre la puerta, deja que Cristo entre de nuevo. En donde Cristo entra de nuevo, no puede haber tibieza. Cuando Cristo está sentado en el trono de su corazón, no puede continuar su corazón a medias en cuanto a su fe. Pero H.C.G. Mull, que fue un gran expositor y maestro de la palabra de Dios, también permitió que este versículo inspirara su famoso poema que dice: pasa, entra, la puerta está abierta ya. Conocí tu voz, Señor Jesús, y eras tú. El sol se puso hace mucho y las tormentas empezaron. Es tiempo para ti, mi Salvador. Entra, ahora mismo, pero no pienses encontrar alojamiento, Señor, y conversación para tu mente. La lámpara arde muy bajo y el corazón está frío y pálido, mojado debido a la inundación que penetró por el cimiento roto. ¡Ay! Se ve desorden por la habitación tétrica. Todo en la casa está amontonado en medio del lobreguez. La mesa está vacía, el sofá sin cobertor. Y ¡qué bienvenida para el invitado eterno! Sin embargo, bienvenido, bienvenido ahora. Esta escena lamentable es en sí misma causa para invitarte a que entres. Esta confusión oscura al punto exige tu propia presencia, Señor, y manos que ponen orden. Ya no trataré de alterar las cosas o remendarlas antes de la llegada de tan gran amigo. Todo estaba en desorden, en el mejor de los casos, y estuvo mal que encima de esto te dejara esperando. Luego, como tú eres, todo santidad y bendición entra y ve mi cámara tal como es. Te doy la bienvenida con intrepidez en el nombre de tu gran gloria y mi necesidad y vergüenza. Entra, no para hallar, sino para hacer de este corazón atribulado una morada digna de ti tal como eres, para expulsar la lobreguez, el terror y el pecado. Entra tal como eres, sí, ven, entra, Señor Jesús. ¿Oyen lo que está diciendo? Señor, tú eres un invitado tan majestuoso que me llevaría tiempo poner en orden mi casa antes de invitarte a entrar. Señor, el sofá no está cubierto apropiadamente en el corazón y casa, y hay un reguero en todo el piso de la casa de mi corazón. Señor, sé que debo dedicar tiempo para arreglar las cosas primero y luego, cuando lo tenga todo limpio, Señor, te permitiré entrar. Luego se corrige a sí mismo y dice: no, Señor, no es que yo necesite preparar mi corazón para pedirte que entres. Lo que necesito es pedirte que entres para que prepares mi corazón. A menudo cantamos, tal como soy, sin ninguna petición. Eso es verdad. Dios no está pidiendo que limpiemos nuestra vida y que nos alistemos para que podamos invitar a Cristo a nuestra vida. Él quiere entrar hoy mismo. Cuando Él entra, amigo mío, Él hará su obra en su vida. No será nada como algo que usted jamás haya tratado, porque cuando nosotros tratamos de limpiarnos, trabajamos de afuera para adentro. Cuando Jesús viene a vivir en su corazón, Él trabaja de adentro hacia afuera. Por eso es que funciona, porque no solamente obra en la actividad externa, sino que atiende los motivos, los deseos y los propósitos. ¿Le ha invitado a entrar en su corazón? ¿Le ha abierto la puerta de su corazón para recibirle primero que nada como su Salvador? Creyente, ¿le ha permitido que Él entre como su Señor? Sé que Él vive ahí como su Salvador,
No estoy hablando de una segunda venida de Cristo en su vida, pero es una cosa que Cristo viva en su corazón en la periferia de su vida, y es otra cosa que Él tenga el trono en el centro de su vida, determinando todas sus decisiones. Él quiere entrar. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia del fin de los siglos, es una iglesia compuesta de individuos. Que Dios nos ayude en esta edad en que vivimos, como miembros de la iglesia, como siervos de Dios, y que no permita que nuestro celo se enfríe, sino que permitamos que Cristo reine.